hoy tenemos un tema Cuéntame qué tenemos. tremendo. Separar correctamente los pactos. Porque es Wow. importante que todo el mundo entienda, pero que es de suma importante que los creyentes entiendan que Dios trabaja bajo pactos para Amén. bendecir a las personas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que bajo el antiguo pacto del Viejo Testamento, ellos, si lo cumplían, como siempre hemos dicho aquí, que hablamos de la ley, eran bendecidos, pero si no lo cumplían, entonces caían en maldición. Ahora, la pregunta importante es, Yacania, ¿ellos caían en maldición porque Dios era un Dios de ira? No. No, jamás. Simplemente ellos incumplían lo que ese pacto decía, entonces ahí le venía la consecuencia de incumplir el pacto, porque ellos no podían cumplirlo, no había cómo yo cumplirlo. Amén, amén. Y siempre, ahora me llega a la memoria que siempre me da ese sentir de que, wow, Dios siempre es tan misericordioso, que ellos no podían cumplirlo y Dios como quiera le daba la salida con el que podían ofrecer un cabrito, un corderito Amén. por el perdón de los pecados, para cubrir los pecados de un año. Y al otro año volvían. Siempre me llega a la mente su misericordia. Sí, eso es tremendo porque podemos ver un Dios que independientemente de que su pueblo incumplía con este pacto, de todas formas era como también mis hijos. Vamos a ver cómo le buscamos la vuelta, como diríamos. Hasta que venga Cristo, claro, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya, ¿no? y eso justamente iba yo a decir, me quitaste la palabra de la boca, que tenemos una tremenda noticia aquí, una noticia muy buena, como siempre, ¿verdad? Ya nosotros no estamos bajo el viejo pacto. ¿Y gracias a quién? Como dice mi hermana, gracias a Jesús, mediante a la fe en Él. Ya hoy podemos estar bajo el nuevo pacto y somos, manita, bendecidos, no porque nosotros somos buenos, no, ¿verdad? Ni por lo que podamos hacer. Nosotros ya en este nuevo pacto somos bendecidos porque Jesús es bueno. Amén. Amén. Y a través de la fe en Él, Él nos hizo bueno. Él nos hizo aceptables. ¿Por qué? Porque Él limpió todos nuestros pecados y lo pagó con un precio bastante caro, que lo hizo con su propia sangre. Amén. Y podemos ver aquí en Romanos 3:24 que dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente, gratuitamente, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Eso es hermoso. Es hermoso. Eso es hermoso saber que aún siendo pecadores, Dios en su gracia, como dice, nos mandó a uno para librarnos del castigo de nuestros pecados. Eso es hermoso. Amén, amén. Y eso, si lo decimos así en sentido, tú sabes, modo ejemplo quizás, para que a las personas lo entiendan, se le quede ese sentir de lo que hizo Dios. Fíjate que Dios es un Dios santo y justo. Y el pecado nos tenía apartados de Él. Amén. O sea, no podíamos llegar a donde Amén. Él así, porque Él es santo y justo. Y Dios odia al pecado. Él ama al pecador, pero odia al pecado. Amén. Y Él le buscó esta solución a la humanidad para resolver el problema de la lejanía que teníamos con Él por medio del pecado. Entonces, ¿qué nos dice? Que la ira y su juicio cayeron sobre Cristo en la cruz. Y si imaginamos el pecado como una ropa roja que teníamos, y con esa ropa roja no podíamos pasar a la presencia de un Dios justo Amén. Y puro y bueno. Amén. ¿Cómo es, verdad? Claro. Pero entonces Él en su amor dijo, no, déjame proporcionarle la otra ropa. Déjame proporcionarle la ropa blanca Amén. Para que puedan entrar entonces delante de mí, de mi presencia. Amén. Y esa ropa blanca es Jesucristo. Entonces ahora nosotros no estamos vestidos de nuestra propia justicia, sino que estamos vestidos de la justicia de Cristo. Y por eso podemos pasar confiadamente a la presencia de un Dios santo y justo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es hermoso, manita. Y diciendo eso, yo sé que puede a algunas personas a lo mejor surgirles
la pregunta de, pero ¿cómo va a ser? O ¿cómo fue posible que Jesucristo fuera castigado sin haber cometido ningún pecado? Amén. Y pues esto lo podemos ver por las Escrituras. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, pues aquí podemos ver que aunque Jesús no cometió pecado, pecado alguno, todos los pecados de la humanidad, o sea, cuando decimos todos, manita, decimos todos los pecados de la humanidad, los pasados, los presentes y hasta los futuros. Todos esos pecados cayeron sobre el cuerpo de Jesús. Tremendo. Entonces, eso es tremendo. Entonces, así como dice en Corintios, nosotros somos la justificación de Dios en Cristo. Y por eso es que a nosotros nos gusta, o lo repetimos mucho esta frase, porque verdaderamente yo siento que esta es una frase poderosa, que es una frase que te puede empoderar a ti en Cristo cuando no te sientas al 100%, repetirte, yo soy la justificación de Dios en Cristo. Por eso es que nosotros lo decimos y pues aquí lo estamos viendo por la palabra, amén, que fuimos hechos justicia de Dios en Él, quien es el Cristo. Amén. 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 Y eso que tú decías muy interesante, Yacania, porque tú decías los pecados pasados, presentes y los futuros. Sí. Entonces hay personas que se escandalizan. ¿Cómo que los futuros? Sí, porque cuando Cristo fue crucificado hace 2000 y pico de años, yo no había cometido ninguno. No, yo no había Amén. nacido. Y ya me habían perdonado los míos. Aleluya por eso. Hay niños que no han nacido y que no han crecido todavía y que quizá van a cometer pecado y ya su pecado se aceptan en Cristo, fueron perdonados, Amén. pero Cristo pagó en la cruz hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Quiere decir que sí, que abarca el futuro. Me encanta esa forma abarca de... el futuro. Me encanta. Entonces no podemos escandalizar cuando alguien nos diga que Cristo pagó por los pecados presentes, pasados y futuros. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Tremendo. ¿Se ablandó Dios con el pecado? No. El pecado del mundo fue juzgado en la cruz del Calvario. Amén. Ay, con Cristo. Por eso, a veces, se está tanto con el tema del pecado, manita, pero en verdad el problema del creyente ahora mismo no es el pecado. Wow. Pero ya Cristo lo juzgó. ¿Qué Explícame. vamos a hacer con eso? Desarrollame ese ching ahí, manita. Cristo. Está fuerte. Cristo o sea, lo que el creyente tiene que entender es que Dios lo quiere ver y nuestro Señor Jesucristo viviendo una vida de victoria aquí. Amén. ¿Entiendes? Amén. Para que te vaya bien en todos tus caminos aquí. Pero el insistir estar sobre nada más prédicas y sobre apuntando pecado, pecado, pecado y recordándole a la gente algo que ya Cristo pagó por él, en verdad. Amén. Y no ayuda a las personas a evolucionar en su vida y en su crecimiento, en su fe como Amén. Señor, sino Amén. el amor y la justicia que tenemos en Jesucristo, lo que te va a ayudar a evolucionar en tu fe. Wow. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Y qué pasó? Que Jesucristo hizo eso por el mundo entero, porque Él nos ama a todos. Él era Dios, Él era 100% Dios. Y te voy a poner este ejemplo. Fíjate que el amor de Dios Padre, que muchos padres cuando ven a sus niños enfermos, siendo nosotros padres malos, como dice la palabra, porque bueno es Dios. Muchos padres yo he escuchado decir, si fuera yo que estuviera enfermo y no mi hijo, Amén. como queriéndole quitar ese dolor, esa penuria, lo que está pasando ese niño, el padre o la madre lo quisieran ellos, Totalmente. o lo quisiera uno y no su hijo. Entonces, eso es algo parecidito, porque eso es de humano, al gran amor que nos tuvo el Padre Celestial. Wow. Él era Dios, 100% Dios, y dijo, la paga del pecado es muerte, ciertamente ellos van a morir porque el pecado había entrado en el mundo. Amén. Pero Él dijo, yo voy a tomar su lugar. Porque no hay forma. Yo no voy a dejar que ellos pasen por eso, yo voy a ir, se hizo carne y vino y murió por ti y por mí, para que por medio de Él nosotros ahora tengamos vida eterna y no pasemos por ira, ni castigo, ni muerte eterna. Wow. Eso es maravilloso.